La doctora Elena Vázquez había pasado 17 años estudiando las señales del espacio profundo, sin encontrar nunca nada que sugiriera vida inteligente. Por eso, cuando la anomalía apareció en sus pantallas a las 4 de la madrugada de un martes ordinario, su primera reacción no fue emoción, sino profundo escepticismo. Trabajaba en el Observatorio de Radio Tianwen, una instalación conjunta sino-latinoamericana ubicada en el desierto de Atacama, Chile. El observatorio consistía en un conjunto de 1.200 platos parabólicos distribuidos en un área de 30 kilómetros cuadrados, todos trabajando en conjunto para captar los susurros más débiles del cosmos. Era el año 2432, y a pesar de 4 siglos de búsqueda activa de inteligencia extraterrestre, la humanidad seguía aparentemente sola en el universo. Elena estaba revisando datos rutinarios de la región de formación estelar Sagitario B2, una nube molecular masiva cerca del centro galáctico, cuando notó el patrón. No era el tipo de señal que los entusiastas de la ciencia ficción imaginaban. No había mensajes codificados, no había matemáticas universales, no había intento obvio de comunicación. Era algo mucho más sutil y, en opinión de Elena, mucho más inquietante. Las estrellas en esa región estaban muriendo en el orden equivocado. Elena había pasado suficiente tiempo estudiando ciclos de vida estelares para saber que las estrellas mueren de maneras predecibles. Las estrellas masivas explotan como supernovas después de millones de años. Las estrellas de tamaño medio como el Sol se hinchan en gigantes rojas antes de colapsar en enanas blancas. El proceso toma miles de millones de años y sigue leyes físicas inmutables. Las estrellas no simplemente deciden morir fuera de secuencia, excepto que eso era exactamente lo que estaban haciendo en Sagitario B2. Durante las últimas 6 semanas, según los datos que Elena estaba revisando, 19 estrellas en esa región habían colapsado prematuramente. No estrellas viejas al final de sus vidas, sino estrellas jóvenes, algunas de apenas 50 millones de años de edad, que de repente dejaban de fusionar hidrógeno y colapsaban en sí mismas. Más extraño aún, estaban muriendo en un patrón. Si trazabas las posiciones de las estrellas colapsadas en un mapa tridimensional, formaban una línea perfectamente recta que se extendía a través de 200 años luz de espacio interestelar. Una línea que apuntaba directamente hacia el centro galáctico. Elena verificó y volvió a verificar sus cálculos 3 veces antes de despertar a su colega, el doctor Hiroshi Tanaka, quien vivía en las instalaciones del observatorio. Hiroshi era un astrofísico teórico brillante pero notoriamente gruñón cuando lo despertaban antes del amanecer. Apareció en la sala de control en pijama, con el cabello despeinado y una expresión de irritación considerable. «Esto mejor ser bueno», murmuró, aceptando la taza de café que Elena le ofreció. Elena le mostró los datos sin preámbulo. Observó cómo la irritación en el rostro de Hiroshi se transformaba gradualmente en confusión, luego en fascinación y finalmente en algo que se parecía mucho al miedo. «Esto no es posible», dijo finalmente. «Las estrellas no colapsan así. No en ese marco de tiempo, no en ese patrón. Tiene que ser un error en el análisis de datos». «He verificado 3 veces», respondió Elena. «Los datos son sólidos. Estas estrellas están muriendo, Hiroshi, y algo las está matando». Pasaron las siguientes 6 horas repitiendo todo el análisis desde cero, usando diferentes conjuntos de datos, diferentes algoritmos, consultando con otros observatorios para confirmación independiente. Cada verificación llegaba a la misma conclusión ineludible. 19 estrellas habían colapsado prematuramente en las últimas 6 semanas, y la 20ª estaba en proceso de colapso en ese preciso momento. A las 10 de la mañana, habían contactado al Comité Internacional para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. A las 2 de la tarde, representantes de las principales agencias espaciales del mundo estaban en una conferencia de emergencia. A las 6 de la tarde, la noticia se había filtrado a los medios, y el mundo entero sabía que algo sin precedentes estaba sucediendo en las profundidades del espacio. La teoría dominante, propuesta por un equipo de físicos de la Universidad de Heidelberg, era que estaban presenciando un tipo de arma estelar,
Algo o alguien había descubierto una forma de desestabilizar reactores de fusión estelares a distancias interestelares. El propósito era desconocido, pero las implicaciones eran aterradoras. Si una civilización podía matar estrellas, no había límite para lo que podría hacer. Elena no estaba tan segura. Había algo en el patrón que le molestaba, algo más allá del horror obvio de ver estrellas morir prematuramente. Pasó días estudiando los datos, buscando algún detalle que todos los demás hubieran pasado por alto. Lo encontró en la velocidad. Las estrellas no estaban colapsando simultáneamente. Estaban colapsando en secuencia, una después de la otra, con un intervalo de aproximadamente 2.3 días entre cada colapso. Y esa secuencia se estaba moviendo. Si proyectabas el patrón hacia adelante, podías predecir qué estrella colapsaría a continuación. Era como ver una línea de dominó cayendo, excepto que los dominós eran soles, y la línea se extendía a través de años luz de espacio. Elena presentó su descubrimiento en una reunión virtual con 50 de los astrofísicos más prominentes del mundo. La reacción fue mixta. Algunos pensaron que estaba identificando un patrón significativo. Otros argumentaron que estaba viendo patrones donde solo había caos, que el cerebro humano está programado para encontrar orden incluso en la aleatoriedad. Pero entonces la 21ª estrella colapsó, exactamente dónde y cuándo Elena había predicho que lo haría. Y luego la 22ª, y la 23ª, el patrón era real. Algo se estaba moviendo a través del espacio interestelar, matando estrellas en su camino. Y se estaba moviendo hacia el centro galáctico a una velocidad constante de aproximadamente el 0.00, 3% de la velocidad de la luz. Fue Hiroshi quien hizo la pregunta que todos estaban pensando, pero nadie quería verbalizar. ¿Qué sucede cuando llega al centro? El centro de la galaxia albergaba Sagitario A estrella, un agujero negro, supermasivo con una masa de aproximadamente 4 millones de veces la del Sol. Era el ancla gravitacional alrededor de la cual orbitaban todos los 200.000 millones de estrellas de la Vía Láctea. Si algo le sucedía a Sagitario A estrella, las consecuencias serían catastróficas para toda la galaxia. Elena pasó las siguientes semanas trabajando con un equipo internacional de científicos, tratando de entender qué era lo que estaban presenciando. Desarrollaron docenas de teorías. Tal vez era un fenómeno natural que la ciencia humana simplemente no comprendía todavía. Tal vez era evidencia de una guerra interestelar entre civilizaciones tan avanzadas que la humanidad era completamente irrelevante para ellas. Tal vez era algo deliberadamente diseñado como señal. Un faro cósmico destinado a atraer la atención de especies tecnológicamente capaces. Ninguna de las teorías se ajustaba completamente a los datos. Y mientras tanto, más estrellas seguían muriendo. Fue durante la 6ª semana de observación que Elena notó algo nuevo. Las estrellas que colapsaban no estaban simplemente muriendo. Estaban dejando algo atrás. Cuando una estrella colapsa normalmente, ya sea en una supernova o en un colapso más tranquilo hacia una enana blanca, el material estelar es expulsado al espacio o comprimido en un remanente denso. Pero estas estrellas estaban colapsando en algo diferente. Donde antes había una estrella, ahora había una estructura. Las estructuras eran pequeñas, apenas detectables incluso con los instrumentos más sensibles. Pero estaban ahí. Objetos perfectamente esféricos de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro, compuestos de material que no reflejaba radiación electromagnética de ninguna frecuencia. Eran completamente negros, invisibles excepto por sus efectos gravitacionales en el espacio circundante. Elena llamó a estos objetos nodos. No tenía idea de qué eran o qué propósito servían, pero claramente eran artificiales, y estaban siendo colocados deliberadamente en una línea recta hacia el centro galáctico. Un astrónomo de la Universidad de Tokio propuso una teoría que helaba la sangre. Tal vez los nodos eran componentes de una máquina masiva que se estaba ensamblando a escala galáctica. Cada estrella colapsada proporcionaba la energía necesaria para crear un nodo, y los nodos juntos formarían algún tipo de estructura o dispositivo cuyo propósito estaba más allá de la comprensión humana. La pregunta era, ¿qué hace esta máquina cuando está completa? Para cuando habían identificado 50 nodos,
Los gobiernos del mundo estaban en pánico. Se convocaron reuniones de emergencia de las Naciones Unidas. Los líderes religiosos debatían las implicaciones teológicas. Los mercados financieros experimentaban volatilidad extrema. Movimientos apocalípticos ganaban millones de seguidores, convencidos de que estaban presenciando el fin de todo. Helena, sin embargo, estaba cada vez más convencida de que fuera lo que fuera esto, no era un ataque. Había algo demasiado deliberado, demasiado cuidadoso en el patrón. Si una civilización avanzada quisiera destruir la galaxia, ciertamente habría formas más eficientes que colapsar estrellas una por una durante meses. No, esto era otra cosa. Era construcción. Era ingeniería a una escala que la humanidad apenas podía concebir. La confirmación de su teoría llegó cuando identificaron el nodo número 100. Este nodo era diferente. Mientras que los primeros 99 eran idénticos, el 100º era más grande, aproximadamente 50 kilómetros de diámetro, y estaba emitiendo una señal. La señal era compleja, modulada en frecuencias que abarcaban todo el espectro electromagnético. Tomó 3 días de análisis computacional intensivo descifrarla, pero cuando lo hicieron, el mensaje era inequívoco, era matemática. Específicamente, era una secuencia de números primos, seguida de constantes físicas fundamentales, seguida de un diagrama que mostraba la estructura del átomo de hidrógeno. Era el mensaje universal clásico, el tipo de señal que la humanidad había estado enviando al espacio durante siglos, esperando que cualquier civilización inteligente pudiera entenderlo. Pero esta señal no era un saludo, era una advertencia. El equipo de Helena pasó semanas descifrando las capas más profundas del mensaje. Era increíblemente denso, conteniendo más información de la que parecía posible comprimir en una señal de esa longitud. Utilizaba técnicas de codificación que sugerían un entendimiento de la teoría de la información, décadas más allá de lo que la humanidad había logrado. Cuando finalmente tradujeron el mensaje completo, el contenido era a la vez esperanzador y aterrador. El mensaje explicaba que los nodos eran parte de un proyecto llamado Barrera de Resonancia Galáctica. Era una estructura defensiva diseñada para proteger la galaxia de algo que el mensaje llamaba la divergencia. La divergencia era difícil de traducir precisamente. Los conceptos no tenían equivalentes directos en el pensamiento humano. Pero según el mensaje, era una fuerza o fenómeno que consumía galaxias, borrando no solo la materia, sino también la información, la historia, el significado mismo de todo lo que tocaba. La Vía Láctea estaba en el camino de una ola de divergencia que llegaría en aproximadamente 1200 años. Los creadores de la barrera de resonancia, una civilización que el mensaje solo identificaba como los custodios, habían detectado la amenaza inminente y estaban tomando medidas preventivas. Los nodos, una vez completados y activados, crearían un campo de resonancia que envolvería toda la galaxia. Este campo no impediría la entrada de la divergencia, eso era imposible, pero permitiría que la información sobre todo lo que existía en la galaxia fuera preservada. Cuando la divergencia pasara, dejando solo vacío detrás, la barrera de resonancia usaría esa información preservada para reconstruir todo exactamente como había sido. Era, esencialmente, un respaldo cósmico, un seguro contra la aniquilación total. El mensaje también contenía una disculpa. Los custodios reconocían que el proceso de construir la barrera requería sacrificar estrellas, y con ellas, cualquier planeta habitable y cualquier vida que pudiera existir allí. En los cálculos de los custodios, aproximadamente 3000 estrellas necesitaban ser colapsadas para proporcionar suficiente energía y material para completar la barrera. Basándose en sus estudios de la galaxia, estimaban que esto resultaría en la pérdida de aproximadamente 200 civilizaciones inteligentes en etapa temprana. Era un precio terrible, admitía el mensaje, pero era preferible a la alternativa, la extinción completa de todas las 2000 millones de civilizaciones que existían actualmente en la Vía Láctea. Helena leyó el mensaje traducido 3 veces, tratando de procesar las implicaciones. 2000 millones de civilizaciones. La humanidad no estaba sola, nunca lo había estado. Pero la mayoría de esas civilizaciones probablemente ni siquiera sabían que otras existían.
separadas por distancias tan vastas que la comunicación era imposible. Y ahora, todas estaban en peligro. Algo llamado la divergencia venía a borrar todo, y los únicos que podían detenerla eran los custodios, una civilización tan avanzada que podía construir estructuras a escala galáctica. El mensaje concluía con una instrucción. Cualquier civilización que recibiera y comprendiera este mensaje estaba invitada a contribuir al esfuerzo. Los custodios proporcionarían coordenadas donde se necesitaba ayuda, sistemas estelares que requerían ser evacuados antes de ser colapsados, estaciones de construcción donde se ensamblaban los nodos, puestos de observación para monitorear el progreso de la barrera. Era una invitación a participar en el proyecto de ingeniería más grande que la humanidad jamás había encontrado. Y venía con la carga implícita del conocimiento de que la alternativa a este proyecto era el olvido absoluto. La revelación del mensaje de los custodios transformó por completo la conversación global. Ya no se trataba de un ataque misterioso o un fenómeno inexplicable. Era una crisis existencial que requería una respuesta. Los gobiernos de la Tierra, Marte, las lunas de Júpiter y Saturno, y las estaciones en el cinturón de asteroides, convocaron una asamblea de emergencia. Por primera vez en la historia, toda la humanidad unificó sus esfuerzos hacia un solo objetivo: contribuir a la construcción de la barrera de resonancia galáctica. Elena fue nombrada directora científica del proyecto Barrera, coordinando los esfuerzos de investigación de docenas de instituciones en todo el sistema solar. Era un trabajo abrumador, pero también profundamente significativo. Por primera vez en su carrera sentía que su trabajo realmente importaba en la escala más grande posible. Los primeros contactos con los custodios fueron tentativos y limitados. La civilización custodio existía principalmente cerca del núcleo galáctico, a 26.000 años luz de distancia. La comunicación tomaba décadas en cada dirección, lo que hacía imposible el diálogo en tiempo real. En cambio, los custodios enviaban paquetes masivos de información, diseños técnicos, teorías científicas, instrucciones detalladas para construir componentes de la barrera. La humanidad descubrió rápidamente que estaba muy por debajo del nivel tecnológico necesario para contribuir significativamente. Los diseños de los custodios asumían un entendimiento de física que la humanidad apenas comenzaba a teorizar. Conceptos como manipulación de campos cuánticos a escala estelar, ingeniería de agujeros de gusano estables y extracción de energía del punto cero eran fundamentales para la construcción de la barrera, pero estaban siglos más allá de las capacidades humanas actuales. Sin embargo, los custodios habían anticipado esto. El paquete de información incluía lo que esencialmente eran tutoriales, explicaciones paso a paso de las teorías y tecnologías necesarias. Era como si una civilización del siglo 30 le hubiera dado a la humanidad del siglo 15 no solo los planos para construir un cohete espacial, sino también todos los fundamentos científicos necesarios para entender cómo funcionaba. Elena y su equipo se dedicaron a estudiar estos tutoriales. Fue humillante darse cuenta de cuánto no sabían. La física que los custodios consideraban básica revolucionaría completamente el entendimiento humano del universo. Elena se encontró aprendiendo conceptos completamente nuevos varias veces por semana, reescribiendo suposiciones fundamentales que había tenido durante toda su carrera. Pero también fue extraordinariamente emocionante. Era como vivir durante el Renacimiento, cuando el conocimiento fluía en torrentes, y cada descubrimiento abría 10 nuevas preguntas. La humanidad estaba experimentando un salto tecnológico que normalmente habría tomado 1000 años, comprimido en décadas. 3 años después del mensaje inicial, la humanidad lanzó su primera contribución al proyecto Barrera, una estación de observación en órbita alrededor de una enana roja en el borde del sistema solar. La estación usaba tecnología custodio para monitorear el progreso de la construcción de la barrera y transmitir datos de regreso a los centros de investigación en el sistema interior. Fue una contribución pequeña, casi simbólica, pero representaba algo importante. La humanidad había dado su primer paso como participante en una civilización galáctica. Para Elena, los siguientes años fueron los más intensos de su vida. Trabajaba 16 horas al día,
coordinando equipos de investigación, revisando diseños técnicos, aprendiendo nueva física a un ritmo que a veces la hacía sentir que su cerebro simplemente se rendiría. Pero nunca consideró dejarlo. Este era el trabajo para el que había nacido, aunque no lo había sabido hasta que la oportunidad apareció. En el 10º año del proyecto, la humanidad alcanzó un hito significativo. Completaron la construcción de su primer nodo. No era uno de los nodos principales de la barrera. Esos requerían el colapso de una estrella entera para proporcionar energía. En cambio, era un nodo auxiliar más pequeño, diseñado para modular y estabilizar el campo de resonancia entre nodos principales. El nodo era una esfera de 50 metros de diámetro, construida en órbita alrededor de la Luna, usando materiales exóticos que la humanidad había aprendido a sintetizar a partir de los tutoriales de los custodios. Cuando se activó, generó un campo de resonancia cuántica que podía detectarse a miles de años luz de distancia. Fue un momento de orgullo intenso para Elena y su equipo. La humanidad había demostrado que podía contribuir, que no era solo un observador pasivo, sino un participante activo en la defensa de la galaxia. Pero ese orgullo fue templado por una realización sombría. Si la humanidad podía construir esta tecnología, también podía usarla para otros propósitos. Un campo de resonancia cuántica podía preservar información, pero también podía destruirla. La misma tecnología que protegería la galaxia de la divergencia podría, en manos equivocadas, ser convertida en un arma de destrucción sin precedentes. Elena planteó esta preocupación en una reunión del Consejo de Dirección del proyecto. La respuesta fue mixta. Algunos argumentaron que el conocimiento no podía ser desaprendido, que la humanidad tendría que madurar lo suficiente como para manejar responsablemente el poder que ahora poseía. Otros abogaban por controles estrictos, por mantener ciertos aspectos de la tecnología clasificados y accesibles solo para personal autorizado. Al final, se llegó a un compromiso. La información básica sobre la barrera sería pública, permitiendo que cualquier científico pudiera estudiarla y contribuir. Pero ciertos aspectos críticos, particularmente aquellos relacionados con aplicaciones armamentísticas potenciales, permanecerían clasificados y serían conocidos solo por un pequeño grupo de individuos de confianza. Elena no estaba completamente satisfecha con esta solución, pero entendía la necesidad de pragmatismo. El universo era un lugar peligroso, y la humanidad necesitaba todas las ventajas que pudiera obtener. En el año 15 del proyecto, algo inesperado sucedió. Los custodios enviaron un segundo mensaje, dirigido específicamente a la humanidad. El mensaje era breve pero significativo. Los custodios habían estado monitoreando el progreso humano y estaban impresionados. La humanidad había demostrado no solo capacidad técnica, sino también voluntad de cooperar a escala global, algo que muchas civilizaciones jóvenes luchaban por lograr. Como resultado, los custodios estaban extendiendo una invitación formal. La humanidad era bienvenida a unirse al Consorcio Galáctico, una organización informal de civilizaciones que trabajaban juntas en proyectos de interés mutuo. El consorcio no era un gobierno. Los custodios enfatizaban que cada civilización mantenía su soberanía completa. Más bien era una red de colaboración, compartiendo conocimiento y recursos para enfrentar desafíos que ninguna civilización podía manejar sola. La membresía en el consorcio vendría con beneficios. Acceso a bibliotecas de conocimiento acumulado por miles de civilizaciones durante millones de años, oportunidades para proyectos colaborativos e incluso contacto directo con otras especies inteligentes. Pero también vendría con responsabilidades. Los miembros del consorcio se esperaba que contribuyeran al bien común, que compartieran sus propios descubrimientos y que actuaran con consideración hacia otras civilizaciones. El mensaje concluía con una pregunta simple. ¿Acepta la humanidad esta invitación? La decisión no fue tomada a la ligera. Durante meses, los líderes mundiales, filósofos, científicos y ciudadanos ordinarios debatieron la cuestión. Algunos veían la membresía en el consorcio como el paso natural en la evolución de la humanidad como especie espacial. Otros temían perder la identidad humana, ser absorbidos en una cultura galáctica más amplia donde las peculiaridades específicas de la humanidad se diluirían. Elena, cuando le pidieron su opinión, fue clara.
creía que la humanidad debería aceptar. Señaló que la alternativa, el aislamiento deliberado, no era realmente una opción. La galaxia era un lugar complejo y peligroso. La divergencia era solo una de muchas amenazas potenciales. La humanidad necesitaba aliados, necesitaba conocimiento, necesitaba ser parte de algo más grande que ella misma. Después de 6 meses de deliberación, la respuesta de la humanidad fue unánime. Sí, la humanidad aceptaba la invitación al Consorcio Galáctico. El 20º año del proyecto marcó otro hito. La construcción de la barrera estaba 1/3 completa. 1000 nodos principales habían sido colocados, cada uno marcando el sitio de una estrella que había sido colapsada para proporcionar la energía necesaria. La línea de nodos ahora se extendía casi hasta el centro galáctico, y podían ver el patrón final comenzando a tomar forma. Cuando la barrera estuviera completa, los nodos formarían una red tridimensional que envolvería toda la galaxia. El campo de resonancia que generaban preservaría no solo información sobre objetos físicos, sino también sobre procesos, sobre historia, sobre significado. Si la divergencia llegaba y borraba todo, la barrera podría usar esa información para reconstruir la galaxia exactamente como había sido. Era una forma de inmortalidad, reflexionó Elena. No para individuos, pero para la civilización en su conjunto. Todo lo que la humanidad había logrado, todo lo que había sido, podría ser preservado y restaurado incluso ante la aniquilación absoluta. Pero había un problema que nadie había resuelto aún. ¿Qué pasaba con la conciencia? La barrera podía preservar patrones físicos, estructuras, incluso memorias almacenadas en cerebros o computadoras. Pero podía preservar la experiencia subjetiva, el sentido del yo que hacía que un individuo fuera único. Los custodios no habían abordado esta pregunta en sus mensajes, y Elena sospechaba que era porque no tenían una respuesta. Era posible que cuando la galaxia fuera reconstruida después de la divergencia, todo se vería exactamente como antes. Las mismas personas existirían, con las mismas memorias, viviendo las mismas vidas. Pero, ¿serían realmente las mismas personas? ¿O serían copias, réplicas perfectas que no tendrían idea de que el original había sido borrado? Era una pregunta filosófica que mantenía a Elena despierta por las noches. No afectaba el trabajo del proyecto. La barrera necesitaba ser construida sin importar la respuesta, pero hacía que el éxito del proyecto se sintiera agridulce. Estaban luchando para preservar la galaxia, pero tal vez lo que estaban preservando era solo la apariencia de vida, no la vida misma. En el 25º año del proyecto, Elena recibió una comunicación personal de los custodios. Era inusual. La mayoría de las comunicaciones eran transmisiones amplias dirigidas a toda la humanidad. Pero este mensaje estaba encriptado y destinado solo para ella. El mensaje contenía una invitación. Los custodios estaban organizando una reunión física de representantes de todas las civilizaciones del consorcio. Sería la primera vez que representantes de múltiples especies se encontrarían cara a cara. La ubicación sería una estación espacial construida específicamente para este propósito, ubicada en un punto neutral, a medio camino entre las regiones del espacio. Controladas por diferentes civilizaciones, Elena era invitada a asistir como representante de la humanidad. La invitación venía con una advertencia. El viaje tomaría 30 años usando las naves más rápidas disponibles para la humanidad. Tenía 52 años. Si aceptaba, tendría 82 cuando regresara, suponiendo que regresara en absoluto. Los peligros del viaje interestelar eran considerables, y no había garantía de que sobreviviría. Elena no dudó. Aceptó inmediatamente. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de preparación. Se sometió a tratamientos médicos extensos para preparar su cuerpo para décadas de viaje en estasis criogénica. Estudió todo lo que la humanidad sabía sobre las otras civilizaciones del consorcio, que honestamente no era mucho. Hizo sus despedidas a amigos y familia, sabiendo que cuando regresara, muchos de ellos habrían envejecido significativamente o podrían haber muerto. La nave que la llevaría era una de las construcciones más avanzadas de la humanidad, incorporando tecnología custodio para alcanzar velocidades de hasta el 20% de la velocidad de la luz. Incluso a esa velocidad increíble, tomaría décadas llegar a la estación de reunión.
Elena entró en éxtasis criogénica pensando en todas las cosas que se perdería mientras estuviera dormida. El proyecto continuaría sin ella. La barrera sería completada o tal vez enfrentaría obstáculos imprevistos. La humanidad evolucionaría. Cambiaría de maneras que ella no podía predecir. Pero también pensó en lo que ganaría. Conocería a seres de mundos completamente diferentes. Vería tecnologías más allá de sus sueños más salvajes. Participaría en conversaciones que darían forma al futuro de toda la galaxia. Mientras la oscuridad de la estasis la envolvía, el último pensamiento de Elena fue de gratitud. Había vivido para ver el momento en que la humanidad dio su primer paso verdadero hacia las estrellas. No como exploradores solitarios, sino como miembros de una comunidad más grande. Y ahora, ¿tendría el privilegio de representar a su especie en el escenario galáctico? Era más de lo que cualquiera podría haber esperado de una vida. 30 años pasaron en lo que para Elena parecieron segundos. Despertó de la estasis gradualmente, sus sistemas biológicos reiniciándose bajo cuidadosa supervisión médica. Tomó 3 días antes de que estuviera lo suficientemente alerta como para dejar su cápsula de recuperación y moverse por la nave. Lo primero que hizo fue verificar las comunicaciones. Había recibido actualizaciones periódicas durante el viaje, aunque no había estado consciente para leerlas. Ahora, revisó 30 años de noticias comprimidas en resúmenes intensos. La barrera estaba 90% completa. Solo quedaban 300 nodos por colocar. La humanidad había contribuido significativamente más de lo anticipado, construyendo docenas de nodos auxiliares y estaciones de soporte. El proyecto estaba en camino de completarse dentro de los próximos 10 años. Más importante, no había habido conflictos mayores, a pesar de los temores de que el acceso a tecnología tan poderosa conduciría a guerras. La humanidad había logrado mantener la paz global. Ayudaba a que todos estuvieran unidos por un propósito común. Pero Elena sospechaba que también había algo más profundo en juego. Saber que la humanidad no estaba sola, que era parte de una comunidad galáctica más grande. Había cambiado fundamentalmente cómo las personas se veían a sí mismas y entre sí. La nave llegó a la estación de reunión 2 semanas después de que Elena despertara. La estación era, incluso para alguien que había pasado décadas estudiando maravillas tecnológicas, absolutamente impresionante. Era una estructura toroidal de 500 kilómetros de diámetro, girando lentamente para generar gravedad artificial. Su superficie exterior estaba cubierta de paneles que brillaban con colores que Elena no podía nombrar, frecuencias de luz que sus ojos humanos apenas podían percibir. Cuando su nave atracó, Elena fue recibida por un representante de los custodios. O al menos, eso le dijeron. Lo que vio fue difícil de describir. La entidad parecía cambiar constantemente, su forma nunca del todo sólida, como si existiera parcialmente en dimensiones que Elena no podía percibir completamente. Cuando habló, las palabras aparecieron directamente en la mente de Elena, perfectamente traducidas al español. Bienvenida, doctora Vázquez. Su viaje ha sido largo. Esperamos que encuentre consuelo en saber que su especie ha prosperado en su ausencia. Elena inclinó la cabeza respetuosamente. Estoy honrada de estar aquí. Gracias por la invitación. El custodio, si podía llamarse así, la guió a través de la estación. Los pasillos estaban llenos de seres de docenas de especies diferentes. Elena vio criaturas que parecían estar hechas de cristal líquido, otras que flotaban en campos de fuerza contenidos, algunas que eran tan parecidas a los humanos que tuvo que mirar 2 veces para notar las diferencias sutiles. Fue humillante y emocionante al mismo tiempo. La humanidad, con toda su historia y logros, era solo una de miles de civilizaciones en esta galaxia. Y esta reunión incluía solo una fracción del total de miembros del consorcio. La conferencia duró 3 semanas terrestres. Elena participó en discusiones sobre todo, desde protocolos de comunicación interestelar hasta filosofías éticas sobre intervención en civilizaciones pretecnológicas. Conoció a científicos, diplomáticos, filósofos, artistas, todos representando perspectivas tan diversas que a veces Elena sentía que su cerebro simplemente no podía procesarlo todo. Pero hubo un momento, durante la segunda semana, que definió toda la experiencia para Elena. Estaba en una sesión sobre la naturaleza de la conciencia,
un tema que había estado obsesionándola desde que comenzó a trabajar en el proyecto Barrera. Los participantes debatían si la preservación de información era suficiente para preservar el verdadero yo, o si algo esencial se perdía en el proceso de destrucción y reconstrucción. Fue entonces cuando habló un representante de una civilización llamada los tejedores. Los tejedores eran seres que existían como patrones de información pura, sin forma física permanente. Podían transferirse entre diferentes sustratos, desde redes computacionales hasta cerebros orgánicos, sin perder su sentido de continuidad. El tejedor explicó que desde su perspectiva, la pregunta que preocupaba a Elena era fundamentalmente mal planteada. El yo no era una cosa que existía en un momento dado. Era un proceso, una narrativa continua de experiencia y memoria. Mientras esa narrativa pudiera ser preservada y continuada, el yo persistía, sin importar cuántas veces el sustrato físico fuera destruido y reconstruido. Era una perspectiva que Elena encontró profundamente consoladora. Si los tejedores tenían razón, entonces la barrera de resonancia no estaba simplemente preservando copias muertas de civilizaciones. Estaba preservando la continuidad de la experiencia consciente, permitiendo que las narrativas de billones de seres continuaran incluso ante la aniquilación. Durante la tercera semana, hubo una ceremonia especial. Los custodios anunciaron que la construcción de la barrera estaba oficialmente en su fase final. Se esperaba que estuviera completamente operacional dentro de 5 años. Cuando eso sucediera, la galaxia estaría protegida contra la divergencia, que los modelos más recientes predecían que llegaría en aproximadamente 900 años. La humanidad y otras civilizaciones jóvenes habían contribuido mucho más de lo esperado. Como reconocimiento de estos esfuerzos, los custodios estaban otorgando a estas civilizaciones acceso completo a los archivos galácticos, una biblioteca de conocimiento que contenía la sabiduría acumulada de millones de años de exploración y descubrimiento. Para Elena, fue un momento de profunda emoción. La humanidad había comenzado este viaje como observadores confundidos, tratando de entender fenómenos que estaban más allá de su comprensión. Ahora, eran participantes reconocidos en la comunidad galáctica, con acceso a conocimiento que transformaría completamente su civilización. El viaje de regreso a la Tierra tomó otros 30 años. Elena pasó ese tiempo en estasis, soñando sueños extraños poblados por las caras alienígenas que había conocido. Cuando finalmente despertó en órbita alrededor de la Tierra, tenía 82 años, aunque gracias a los tratamientos médicos y los efectos de la estasis criogénica, su cuerpo biológico había envejecido solo unos pocos años. El mundo al que regresó era radicalmente diferente del que había dejado. 60 años habían pasado desde que envió su primera alerta sobre las estrellas moribundas. En ese tiempo, la humanidad había experimentado una transformación que normalmente habría tomado siglos. El acceso a tecnología custodio había eliminado la escasez de energía. Reactores de fusión basados en principios que los custodios habían compartido proporcionaban energía virtualmente ilimitada. La humanidad había colonizado no solo el sistema solar, sino también sistemas estelares cercanos, usando naves capaces de alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz. Más importante, la sociedad humana había evolucionado. Las viejas divisiones de nacionalidad, raza, incluso especie biológica versus inteligencia artificial, habían comenzado a desvanecerse. Cuando te enfrentas a la realidad de miles de civilizaciones alienígenas, las diferencias entre humanos de diferentes orígenes parecen triviales. Elena pasó sus primeros meses de regreso simplemente tratando de ponerse al día, aprendiendo sobre todos los cambios que habían ocurrido. Su trabajo en el proyecto Barrera había continuado en su ausencia, liderado por estudiantes que había entrenado décadas atrás y que ahora eran líderes en sus propios derechos. Pero había un proyecto específico al que fue llamada poco después de su regreso. Los científicos humanos, trabajando con información de los archivos galácticos, habían hecho un descubrimiento perturbador sobre la naturaleza de la divergencia. La divergencia no era simplemente un fenómeno natural, como un agujero negro o una supernova. Era algo mucho más extraño y más aterrador. Era, en esencia, una falla en la estructura misma de la realidad,
una región del espacio donde las leyes de la física comenzaban a desmoronarse. Y no era única. Los archivos revelaban que divergencias aparecían periódicamente en todo el universo, consumiendo galaxias enteras antes de disiparse. Nadie sabía qué las causaba o si podían ser prevenidas. La barrera de resonancia era solo una medida defensiva, una forma de sobrevivir a la divergencia, no de detenerla. Pero los científicos humanos creían que tal vez habían encontrado una pista sobre el origen de las divergencias. Los patrones en los datos sugerían que las divergencias no eran aleatorias. Aparecían en galaxias que alcanzaban cierto umbral de complejidad, cierto nivel de desarrollo tecnológico y conciencia. Era como si el universo mismo rechazara civilizaciones que se volvían demasiado avanzadas, demasiado capaces de manipular la realidad. Las divergencias eran, según esta teoría, una especie de mecanismo de autorregulación cósmica. Si esto era cierto, tenía implicaciones profundas. Significaba que la barrera de resonancia no era una solución permanente. Incluso si sobrevivían a esta divergencia, eventualmente otra aparecería, y luego otra. El ciclo continuaría indefinidamente, a menos que pudieran encontrar una forma de abordar la causa raíz. Elena fue reclutada para liderar un nuevo proyecto, un esfuerzo de investigación masivo para entender la naturaleza fundamental de las divergencias y, si era posible, encontrar una forma de prevenirlas por completo. Era un proyecto que tomaría generaciones. Elena sabía que no viviría para ver su conclusión, incluso con tratamientos de extensión de vida que ahora podían extender la vida humana hasta 200 años o más. Pero estaba dispuesta a comenzar el trabajo, a sentar las bases para futuras generaciones. Porque eso era lo que significaba ser parte de una civilización galáctica. No se trataba solo de tu propia vida, o incluso de tu propia especie. Se trataba de contribuir a algo más grande, algo que continuaría mucho después de que te hubieras ido. Elena pasó los siguientes 20 años trabajando en el proyecto de investigación de divergencias. Fue un trabajo frustrante. Las divergencias operaban en escalas de tiempo y espacio que hacían la experimentación directa casi imposible. Pero lentamente, pieza por pieza, comenzaron a construir un modelo de cómo y por qué aparecían las divergencias. El modelo sugería algo que inicialmente parecía absurdo. Las divergencias eran causadas por la observación consciente misma, específicamente por civilizaciones que alcanzaban un nivel de comprensión tecnológica y científica, donde podían medir y manipular la realidad a nivel cuántico con precisión perfecta. El acto de observación en mecánica cuántica colapsa funciones de onda, forzando a la realidad a elegir estados específicos sobre otros. Cuando esto sucedía a pequeña escala, el universo podía acomodarlo fácilmente. Pero cuando civilizaciones avanzadas comenzaban a hacer esto a escala masiva, esencialmente forzando a la realidad a conformarse con sus observaciones en miles de millones de ubicaciones simultáneamente, creaba una tensión en el tejido del espacio-tiempo. Las divergencias eran el resultado de esa tensión acumulada finalmente rompiéndose, liberándose en una ola catastrófica que borraba todo en su camino. Si esta teoría era correcta, y Elena creía cada vez más que lo era, entonces presentaba un dilema terrible. Las civilizaciones avanzadas, por su misma naturaleza, causaban las condiciones que eventualmente llevarían a su destrucción. El progreso tecnológico no era solo una bendición, era también una sentencia de muerte retrasada. Pero había una posible solución. Si las civilizaciones podían aprender a observar la realidad sin colapsarla completamente, si podían desarrollar tecnologías que trabajaran con la naturaleza probabilística del universo en lugar de contra ella, tal vez podrían alcanzar niveles avanzados de desarrollo sin desencadenar divergencias. Los custodios, resultó, ya habían comenzado a explorar este camino. Su tecnología, aunque increíblemente avanzada, estaba diseñada específicamente para minimizar su impacto en el tejido de la realidad. Trabajaban con probabilidades en lugar de certezas, con sugerencias suaves en lugar de mandatos duros. Era un enfoque radicalmente diferente a la forma en que la humanidad históricamente había abordado la tecnología. Pero Elena creía que era el futuro. Si las civilizaciones galácticas iban a sobrevivir a largo plazo, necesitaban aprender a vivir en armonía con las leyes fundamentales del universo,
no tratando de dominarlas. En su 100º cumpleaños, Elena recibió otro mensaje de los custodios. La barrera de resonancia galáctica estaba completa y completamente operacional. 3.000 nodos principales, 200.000 nodos auxiliares y millones de estaciones de soporte formaban una red que envolvía toda la Vía Láctea. Si la divergencia llegaba ahora, la galaxia sobreviviría. Cada estrella, cada planeta, cada ser vivo sería preservado como información pura y luego reconstruido exactamente como había sido. La continuidad de la civilización estaría asegurada. Era un logro monumental, el proyecto de ingeniería más grande jamás intentado por cualquier civilización, y la humanidad había sido parte de él desde el principio, contribuyendo no solo con trabajo y recursos, sino también con ideas y perspectivas únicas. El mensaje de los custodios incluía una invitación final. Elena era invitada a visitar el centro de control de la barrera, ubicado cerca del agujero negro supermasivo en el centro galáctico. Sería un viaje de 50 años, el último gran viaje de su vida. Elena, ahora una mujer centenaria pero aún aguda de mente, gracias a tratamientos médicos avanzados, aceptó sin dudarlo. El viaje al centro galáctico fue diferente de su viaje anterior. Esta vez no viajó sola. Un equipo de 50 científicos, diplomáticos y filósofos humanos la acompañaron, representando la diversidad de la civilización humana. Pasaron las décadas en estasis, soñando con las maravillas que verían. Cuando llegaron al centro de control de la barrera, Elena se quedó sin palabras. La instalación orbitaba a solo 1000 años luz del agujero negro central, lo suficientemente cerca como para que el cielo estuviera lleno de estrellas tan densamente empaquetadas que parecía sólido. La radiación y las fuerzas gravitacionales en esta región del espacio eran tan intensas que solo la tecnología custodio más avanzada podía proporcionar protección. El centro de control en sí era una obra maestra de ingeniería. Era una esfera de 1000 kilómetros de diámetro, conteniendo computadoras cuánticas tan poderosas que podían simular galaxias enteras con precisión perfecta. Estas computadoras estaban constantemente monitoreando cada nodo de la barrera, ajustando el campo de resonancia, asegurando que todo funcionara en perfecta sincronía. Elena y su equipo pasaron semanas en el centro de control, aprendiendo sobre sus operaciones, conociendo a los custodios que lo administraban, y maravillándose ante la complejidad de todo. Fue durante una de estas sesiones que Elena finalmente conoció a un custodio, en lo que aparentemente era su forma verdadera. La criatura era vasta, su cuerpo extendiéndose a través de múltiples dimensiones que Elena solo podía percibir parcialmente. Cuando habló, no usó palabras sino conceptos puros, ideas que aparecían directamente en la mente de Elena, con una claridad que ningún lenguaje podría igualar. El custodio le explicó algo que transformó completamente su comprensión de todo el proyecto. La barrera de resonancia no era solo un mecanismo defensivo. Era también una especie de mensaje, una señal enviada a través del tiempo y el espacio a cualquier fuerza o inteligencia que pudiera estar causando las divergencias. El mensaje era simple. Las civilizaciones de esta galaxia se negaban a ser borradas. Se habían unido, habían trabajado juntas, habían construido algo que preservaría todo lo que eran. Y si la divergencia insistía en venir de todos modos, encontraría que no podía destruir tan fácilmente lo que había sido construido con tanto esfuerzo y cooperación. Era, en esencia, un acto de desafío cósmico. Las civilizaciones de la Vía Láctea estaban declarando su derecho a existir, sin importar qué fuerzas del universo pudieran oponerse a ellas. Elena sintió lágrimas en sus ojos mientras escuchaba esto. Toda su vida había trabajado hacia este momento, y ahora, al final de su viaje, entendía el significado completo de lo que habían logrado. No se trataba solo de supervivencia. Se trataba de afirmar que la vida, la conciencia, la civilización, tenían valor inherente, que el universo era mejor con ellas que sin ellas, y que valía la pena luchar para preservar ese valor, sin importar cuán imposibles parecieran las probabilidades. Elena vivió otros 20 años después de regresar del centro galáctico. Pasó ese tiempo escribiendo, documentando todo lo que había aprendido y experimentado. Sus memorias se convirtieron en texto,
fundamental para las generaciones futuras de humanos que crecieron sabiendo que vivían en una galaxia llena de vida y maravilla. Murió pacíficamente a la edad de 120 años, rodeada de estudiantes que se habían convertido en colegas que se habían convertido en amigos, y amigos que habían llevado adelante su trabajo mucho más allá de lo que ella había comenzado. Su último pensamiento, antes de que la oscuridad la reclamara, fue de gratitud. Había tenido el privilegio de vivir durante el momento más importante en la historia de la humanidad, el momento en que la especie dio su primer paso verdadero hacia convertirse en miembro de una comunidad galáctica. Y aunque no viviría para ver la llegada de la divergencia, sabía que cuando viniera, la humanidad estaría lista. La barrera sostendría, la información sería preservada, y cuando todo terminara, cuando la galaxia fuera reconstruida desde sus cimientos, las civilizaciones que habían trabajado tan duro para protegerla continuarían sus historias, porque al final, eso era lo que realmente importaba. No la tecnología, no el poder, no incluso la supervivencia física. Lo que importaba eran las historias, las narrativas de experiencia y significado que hacían que la vida valiera la pena vivir. Y esas historias, ahora protegidas por la barrera de resonancia galáctica, continuarían contándose durante eones venideros. El universo era vasto e indiferente, pero dentro de ese vacío, las civilizaciones habían tallado espacios de significado, islas de propósito en un mar de caos. Y mientras existieran seres capaces de contar historias, de encontrar significado en su existencia, esas islas persistirían, brillando contra la oscuridad como faros de esperanza y desafío. Elena Vázquez había sido una de las narradoras, y su historia, como las historias de billones de otros seres a través de la galaxia, ahora estaba preservada para siempre, protegida contra el olvido por la estructura más grande jamás construida por manos conscientes. Era un legado del que cualquiera podría estar orgulloso. 50 años después de la muerte de Elena Vázquez, la divergencia llegó. Los detectores colocados en el borde de la galaxia fueron los primeros en registrar su aproximación. No era una ola física que pudiera verse venir. Era algo más sutil y más terrible. Una región del espacio donde la realidad simplemente dejaba de funcionar correctamente. Las constantes físicas comenzaban a fluctuar. Las partículas subatómicas olvidaban cómo interactuar. La causalidad misma se volvía opcional. Todo lo que tocaba la divergencia dejaba de existir. No solo físicamente, sino también informacionalmente. Era como si esas regiones del espacio nunca hubieran contenido nada en absoluto. Los registros históricos se reescribían automáticamente para eliminar cualquier referencia a lo que se había perdido. Las memorias se ajustaban. El universo se curaba a sí mismo alrededor de las heridas. Pero en el proceso, borraba toda evidencia de que algo había sido dañado. La barrera de resonancia galáctica se activó automáticamente cuando la divergencia cruzó el perímetro exterior de la Vía Láctea. Los 3000 nodos principales brillaron con energía casi inconcebible, generando un campo que envolvió toda la galaxia en una fracción de segundo. El campo no detuvo la divergencia. Eso era imposible. En cambio, hizo algo mucho más elegante. Comenzó a copiar. Cada átomo, cada fotón, cada patrón de información en toda la galaxia fue escaneado y almacenado en los nodos de la barrera. No solo las posiciones actuales de las partículas, sino todo su historial cuántico, todas las interacciones que habían tenido, todos los estados posibles en los que podrían haber existido. Era una cantidad de información tan vasta que desafiaba la comprensión. Los nodos de la barrera utilizaban física que operaba más allá de las limitaciones normales del espacio-tiempo para almacenar estos datos, comprimiendo efectivamente la historia completa de 200.000 millones de estrellas en estructuras del tamaño de ciudades. La humanidad observó con una mezcla de terror y asombro mientras la divergencia se adentraba más en la galaxia. Sistemas estelares enteros parpadeaban y desaparecían. Civilizaciones que habían existido durante millones de años se borraban en instantes. Los custodios, en su sabiduría ancestral, habían evacuado a tantas especies como pudieron hacia regiones que serían tocadas más tarde por la divergencia, dándoles tiempo precioso, pero no todos podían ser salvados. Algunas civilizaciones eligieron quedarse en sus mundos natales,
prefiriendo enfrentar el olvido en casa que huir al exilio. Otras simplemente estaban demasiado lejos o demasiado aisladas para ser contactadas a tiempo. La Tierra y las colonias humanas estaban en la trayectoria de la divergencia. Los cálculos mostraban que el sistema solar sería alcanzado en aproximadamente 120 días. Había tiempo suficiente para evacuación, y millones de humanos eligieron esa opción, huyendo hacia estaciones espaciales en regiones más seguras de la galaxia. Pero muchos más eligieron quedarse, no por desesperación o resignación, sino por fe. Fe en la barrera, en la tecnología que generaciones de científicos habían construido. Fe en que cuando todo terminara, serían restaurados, que sus historias continuarían. Entre los que eligieron quedarse estaba doctora Amara Okonkwo, bisnieta de uno de los estudiantes originales de Elena Vázquez. Amara había dedicado su vida a mantener y mejorar la barrera, siguiendo los pasos de su ancestro famoso. Ahora, a los 65 años, estaba determinada a presenciar el momento final, a observar si todo su trabajo, y el trabajo de generaciones antes que ella, realmente funcionaría. Amara pasó los últimos días antes de la llegada de la divergencia en el antiguo observatorio Tianwen, donde Elena había hecho su descubrimiento original más de un siglo atrás. El observatorio había sido preservado como sitio histórico, pero todavía contenía equipos funcionales capaces de monitorear los eventos que se desarrollaban. Miraba las pantallas mientras la divergencia se acercaba al sistema solar. Marte fue el primero en desaparecer. Simplemente dejó de existir como si nunca hubiera estado allí. Luego el cinturón de asteroides. Luego Júpiter con todas sus lunas colonizadas. Cada desaparición fue marcada por un pulso de los nodos de la barrera más cercanos, confirmando que la información había sido capturada exitosamente. Amara sintió una calma extraña mientras observaba. No había miedo, no había pánico, solo una profunda sensación de propósito cumplido. Había hecho todo lo que podía hacer. Ahora era el turno del universo de decidir si su trabajo había sido suficiente. La divergencia alcanzó la Tierra al amanecer del día 121. Amara estaba de pie en la azotea del observatorio, mirando el cielo mientras el sol salía por última vez. O tal vez no la última vez, pensó. Si la barrera funcionaba, este sol volvería a salir. Este mismo amanecer se repetiría, exactamente como había sido. El aire comenzó a sentirse extraño. Amara notó que las leyes de la física estaban comenzando a deslizarse. La gravedad fluctuaba ligeramente. Los colores en el cielo se volvieron más vívidos de lo que deberían ser físicamente posibles. Era hermoso y aterrador a la vez. Su último pensamiento antes de que la divergencia la alcanzara fue para Elena Vázquez, la mujer que había comenzado todo esto. Esperaba que, dondequiera que estuviera Elena ahora, en cualquier forma de existencia que siguiera a la muerte, pudiera saber que su trabajo había importado, que había salvado no solo a la humanidad, sino a toda la galaxia. Y entonces Amara Okonkwo dejó de existir. El proceso de borrado tomó 3 años terrestres en completarse. La divergencia se movió metódicamente a través de toda la Vía Láctea, consumiendo cada sistema estelar, cada nebulosa, cada nube de polvo interestelar. Cuando terminó, donde antes había existido una galaxia espiral majestuosa, ahora solo había vacío. Pero los nodos de la barrera permanecieron. Eran lo único que quedaba. 3000 esferas flotando en el vacío, sostenidas por física que operaba fuera de las reglas normales de la realidad. Y dentro de esos nodos, preservada con precisión perfecta, estaba la información completa de todo lo que había sido borrado. Los custodios, que habían anticipado este momento durante milenios, iniciaron el proceso de reconstrucción. No fue instantáneo. Tomó décadas de cuidadoso trabajo computacional, usando las computadoras cuánticas más poderosas jamás construidas, para procesar toda la información almacenada y comenzar a revertir los efectos de la divergencia. Comenzaron con el centro galáctico y trabajaron hacia afuera. Estrella por estrella, planeta por planeta, átomo por átomo, la galaxia fue reconstruida. No era una creación nueva, sino una restauración perfecta. Cada partícula colocada exactamente donde había estado, con exactamente el mismo estado cuántico que había tenido. Y con las partículas vinieron los patrones. Las estructuras se reformaron, las atmósferas se condensaron, los océanos llenaron sus cuencas, y en los planetas habitables,
La vida comenzó de nuevo, no evolucionando desde el principio, sino simplemente continuando donde había sido interrumpida. 137 años después de que la divergencia hubiera borrado la Tierra, el planeta fue restaurado. El sol brilló en el cielo de Chile, exactamente como lo había hecho en esa última mañana. Y en la azotea del observatorio Tianwen, doctora Amara Okonkwo parpadeó y continuó el pensamiento que había estado teniendo. No tenía memoria de haber sido borrada. Para ella, no había pasado tiempo en absoluto. Había estado de pie en la azotea, observando el amanecer, pensando en Elena Vázquez. Y luego, todavía estaba de pie en la azotea, observando el amanecer, pensando en Elena Vázquez. Pero algo se sentía diferente. Había una cualidad en el aire, una sensación de que algo monumental acababa de ocurrir, aunque no podía precisar qué era. Amara bajó de la azotea y verificó los sistemas del observatorio. Las pantallas mostraban algo extraordinario. Un mensaje de los custodios, transmitido a cada dispositivo de comunicación en la galaxia simultáneamente. El mensaje era simple: la divergencia ha pasado. La restauración está completa. Bienvenidos de vuelta. Amara sintió que las lágrimas corrían por su rostro mientras leía las palabras. Había funcionado. La barrera había hecho exactamente lo que Elena y generaciones de científicos habían prometido que haría. La galaxia había sido destruida y reconstruida, y nadie había perdido un solo momento de su existencia. Era el triunfo más grande en la historia de la civilización galáctica. Y Elena Vázquez, una mujer que había muerto más de 200 años atrás, había sido fundamental para que sucediera. En los meses que siguieron, la verdad completa de lo que había ocurrido se hizo evidente para todos. Los custodios compartieron registros del periodo de borrado y reconstrucción. Las civilizaciones de la galaxia se reunieron en celebraciones masivas, maravillándose de que habían sobrevivido a lo imposible. Pero también hubo reflexión sobria. La barrera había funcionado esta vez, pero la investigación de Elena sobre la naturaleza de las divergencias había mostrado que eventualmente regresarían. La galaxia había ganado tiempo, tal vez cientos de miles o millones de años, pero la amenaza fundamental permanecía. Los custodios convocaron un consejo de todas las 10 civilizaciones avanzadas en el consorcio. El propósito: desarrollar una estrategia a largo plazo, no solo para sobrevivir a las divergencias, sino para prevenir su formación en primer lugar. Amara fue invitada a participar en este consejo como representante de la humanidad, portando el legado de Elena Vázquez. Era un honor abrumador, pero también una responsabilidad que aceptó con determinación. El consejo duró años y produjo una conclusión revolucionaria. Las civilizaciones necesitaban cambiar fundamentalmente cómo interactuaban con la realidad. En lugar de imponer su voluntad en el universo, necesitaban aprender a trabajar en armonía con sus leyes fundamentales. En lugar de colapsar funciones de onda en estados definitivos, necesitaban aprender a existir cómodamente en superposición, manteniendo múltiples posibilidades abiertas. Era un cambio filosófico profundo que requeriría transformar todos los aspectos de la civilización tecnológica. Pero las alternativas, continuar por el camino actual y enfrentar divergencias cada vez más frecuentes, era inaceptable. La humanidad, junto con las otras civilizaciones del consorcio, comenzó este proceso de transformación. Tomaría generaciones, tal vez milenios, pero tenían tiempo. La barrera les había dado ese regalo. Amara dedicó el resto de su vida a este nuevo proyecto, trabajando incansablemente para desarrollar tecnologías que respetaran la naturaleza cuántica de la realidad en lugar de luchar contra ella. Era un trabajo que Elena habría aprobado, pensó. Elena siempre había entendido que la supervivencia a largo plazo requería más que solo soluciones técnicas. Requería sabiduría, humildad y la voluntad de cambiar cuando fuera necesario. Cuando Amara murió a los 110 años, dejó un legado tan significativo como el de Elena. Había ayudado a guiar a la humanidad a través de la crisis más grande que jamás había enfrentado y había sentado las bases para una forma completamente nueva de existencia tecnológica. Pero la historia no terminó allí. Nunca termina. Cada generación enfrenta sus propios desafíos, hace sus propias contribuciones, cuenta sus propias historias. El universo continúa su vasta e indiferente expansión. Pero dentro de ese vacío, las civilizaciones de la Vía Láctea continúan prosperando,
aprendiendo, evolucionando, y en algún lugar en los archivos galácticos, preservado para siempre, está el registro completo de Elena Vázquez, su descubrimiento inicial de las estrellas moribundas, sus años de trabajo dedicado en el proyecto Barrera, sus viajes a través de la galaxia para encontrarse con otras civilizaciones, sus reflexiones finales sobre el significado y el propósito en un universo vasto. Cualquier ser, de cualquier civilización, en cualquier punto del futuro, puede acceder a ese registro. Pueden conocer a Elena, entender sus luchas, aprender de su sabiduría. Su historia, como las historias de billones de otros, ahora es parte del patrimonio permanente de la galaxia. Y eso, al final, es lo que significa ser verdaderamente inmortal. No vivir para siempre en cuerpo físico, sino tener tu historia contada y recontada. Tus contribuciones recordadas y construidas por generaciones futuras. Tu impacto resonando a través del tiempo como ondas en un estanque cósmico. Elena Vázquez había comenzado su carrera como una científica solitaria en un observatorio en el desierto, buscando señales de vida en el vacío. Terminó como una de las figuras más importantes en la historia galáctica. La mujer cuyo trabajo ayudó a salvar 200.000 millones de estrellas y las innumerables civilizaciones que las llamaban hogar. No está mal para alguien que solo quería entender el universo un poco mejor. Y en algún lugar, en algún rincón tranquilo del cosmos, tal vez Elena está sonriendo, sabiendo que su curiosidad, su dedicación y su negativa a rendirse ante lo imposible hicieron toda la diferencia. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura más allá de las estrellas.